y saber cómo cambiarlo, ¿no? Te lo dice un amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gilín? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar la clase del otro día, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Bueno, el otro día cuando estábamos en clase, queríamos ver cómo se determina el resultado de un periodo. Y para eso habíamos empezado a definir 4 conceptos, que sería ingreso, gasto, ganancia y pérdida. Esta definición que vamos a dar está en función a la resolución técnica 16 en el marco conceptual. Cuando hablamos de ingreso, ustedes si observan cómo está vinculado el concepto a lo que ustedes vieron en la introducción a la contabilidad. Dice que va a haber un ingreso cuando tenemos un aumento de activo o una disminución de pasivo. Que a su vez eso esté originado con ¿qué? Que esté vinculado a la producción o entrega de bienes, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de la producción, estamos hablando de producción y entrega de bienes. Si yo estoy produciendo y no vendo lo que estoy produciendo, no tengo un ingreso. A la prestación de servicio o cualquier otro hecho vinculado a esta situación. Aumento de activo y disminución de pasivo, ¿sí? Obviamente todo eso tiene que estar relacionado con lo que es la actividad principal de la empresa. Es decir, si se produce un aumento de activo, una disminución de pasivo y se dan alguna de estas 3 circunstancias, A, B o C, pero tiene que estar vinculado a lo que es el giro normal o actividad principal del ente. Si estamos ante esa situación, decimos que estamos en la definición de un ingreso. Gasto. ¿Gasto qué va a ser? Va a ser una disminución de activo o un aumento de pasivo que esté vinculado con un ingreso, ¿sí? Esa es la definición de gasto. Es decir, el gasto se tiene que dar que debe haber una disminución de activo o un aumento de pasivo y a su vez tiene que estar vinculado a un ingreso. Si no, no estamos ante la presencia de un gasto. Y esto es lo que siempre se dice. Es decir, que no hay ingresos sin gasto y tampoco hay gastos sin ingresos. O sea, hay una vinculación estrecha entre ambos conceptos. Ganancia. Ganancia dice aumento del patrimonio. Obviamente, para que haya un aumento del patrimonio, también tiene que haber, ¿sí?, un aumento de activo o una disminución de pasivo, ¿sí? Esta es la similitud que tenemos con ingreso. Ganancia e ingreso tiene esa similitud, ¿sí? Los dos originan un aumento del patrimonio neto, producto de un aumento de activo o una disminución de pasivo. ¿Dónde está la diferencia? Que en el caso de ganancia se originan por operaciones secundarias o accesorias y no están vinculados a ingresos ni tampoco a aporte de los propietarios. Acuérdense que si nosotros nos acordamos del patrimonio neto, el patrimonio neto decíamos que era igual a capital inicial, capital que aumenta, menos el capital que disminuye, más resultado positivo, menos resultado negativo. Dentro de ese resultado positivo es donde vamos a encontrar las ganancias, ¿sí?, que no están vinculadas a operaciones principales, sino a actividad secundaria. Y las pérdidas es una disminución del patrimonio. Si hablamos que hay una disminución del patrimonio, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un activo que disminuye o un pasivo que aumenta. Esta es la similitud que tenemos con el concepto de gasto. La diferencia donde radica con el concepto de gasto, que no está vinculado a un ingreso y que corresponde a operaciones
secundaria, ¿sí? Esa es la diferencia entre gasto y pérdida, ¿sí? La diferencia entre gasto y pérdida es que, vuelvo a insistir, pérdida está relacionada con la actividad secundaria o accesoria y gasto está vinculado con un ingreso, con la actividad principal de la empresa. La similitud, ¿cuál es entre gasto y pérdida? Que los dos son disminuciones del patrimonio, originado por una disminución de activo o un aumento de pasivo. Pregunta, chicos, entre estos 4 conceptos. Pregunta, chicos. No, ninguna, profe. Bien, seguimos entonces. Profe, ¿me podría dar un ejemplo de alguna operación secundaria de un ente? A ver, por ejemplo, vos recibí una donación, ¿sí? Recibiste una donación, ahí vos tenés una ganancia, un aumento del patrimonio, por la donación es una actividad principal del ente, ¿sí? Es una actividad secundaria. A ver, el año pasado, el Estado, ¿sí? El Estado a las empresas lo ayudó con un subsidio que se llama ATP. Ese subsidio, ¿sí? Es una ganancia para la empresa, ¿sí? Corresponde a operaciones secundarias accesorias, o sea, operaciones circunstanciales, ¿sí? Ahí tiene un ejemplo, que no, operaciones secundarias que no son, ¿sí? De la actividad principal de la empresa. ¿Quedó claro? Bueno, ahora, si ya entramos a decir, nosotros queremos medir el resultado de un periodo, entonces tenemos que ver cómo medimos esos ingresos y esos gastos. Hay 2 bases de medición. Una es el movimiento de efectivo, ¿sí? Que está vinculado al concepto de percibido. Ya vamos a ver, ¿sí? Uno de los conceptos es el movimiento de efectivo vinculado al concepto de percibido. Y el otro es que es lo que se utiliza en la contabilidad, en la acumulación periódica, que está vinculado al concepto del devengado. Son los 2 conceptos, ¿sí? Diferentes que tenemos entre percibido y devengado. El Estado, por ejemplo, en su comienzo, ya el Estado ya es un sistema híbrido, pero al comienzo el Estado reconocía el resultado a través del sistema percibido, pero distintas leyes que fueron saliendo, ¿sí? Del percibido, de a poquito, en algunas cuestiones en particulares, fueron pasando al devengado. En cambio, las empresas, ¿sí? Las empresas, todas las operaciones y la determinación del resultado de un periodo se hace a través del sistema del devengado. ¿En qué consiste el sistema de percibido? Esto es fácil, ¿sí? Por ahí el concepto que veníamos trabajando en introducción a la contabilidad se considera como resultado todo aquello que se haya cobrado o se haya pagado, ¿sí? Por ejemplo, si yo vendo, pues si yo a mi cliente le vendo y él me va a pagar dentro de 30 días, a ver, yo le vendo hoy en septiembre, ¿sí? Pero él me va a pagar en octubre. Del punto de vista del percibido, ¿sí? Yo lo tengo que considerar como un ingreso en octubre, porque ahí lo voy a cobrar. En cambio, desde el punto de vista del devengado, yo considero como ingreso el momento que hice la operación, ya sea presté el servicio o entregué la mercadería, que sería en el mes de septiembre. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, desde el punto de vista de cuándo pago un gasto. A mí me llega la boleta de luz. Me llega la boleta de luz del mes de septiembre. Si yo no la pago en el mes de septiembre, no es un gasto. Pasaría a ser un gasto, si la pago en octubre, pasaría a ser un gasto en octubre, ¿sí? Entonces, el concepto de percibido o pagado está vinculado al concepto de cobrado y pagado. Entonces, como dice acá, un ingreso se va a considerar desde el punto de vista del percibido cuando ese ingreso se origine la entrada de fondo, cuando haya un flujo positivo de fondo. ¿Qué situación se puede dar? Vendo en septiembre y cobro en septiembre. Es decir, cobranza de ingresos realizada en el ejercicio. Vendo en septiembre y cobro en septiembre. Entonces, el ingreso por la venta es en septiembre. Cobro de ingresos realizado en el ejercicio anterior. Yo cobro ahora en septiembre lo que vendí en agosto. Entonces, desde el punto de vista del percibido, ese ingreso es de septiembre, no es de agosto.
Cobro por adelantado. Yo la mercadería la voy a entregar en octubre, pero yo la estoy cobrando ahora. ¿Sí? Entonces, como la estoy cobrando ahora, entonces, desde el punto de vista del percibido, ese ingreso, ese resultado, es de septiembre, no es de octubre, aunque vaya a entregar la mercadería en octubre. ¿Sí? Esas son las situaciones que se puede dar. Lo mismo pasa con los gastos. ¿Sí? Lo mismo pasa con el gasto desde el punto de vista percibido. Yo puedo estar pagando un gasto, la boleta de luz la pago ahora, pero el consumo corresponde a septiembre, entonces ese gasto corresponde a septiembre, porque lo estoy pagando en septiembre. Si yo estoy pagando, la segunda situación, estoy pagando una boleta ahora de septiembre, pero la boleta era de agosto, si ese gasto no es de agosto, ese gasto es de septiembre, porque lo estoy pagando en septiembre. Siempre tengo en cuenta cuando ocurre el movimiento del efectivo, tanto la entrada o la salida, es decir, cuando entra la plata y cuando sale la plata de la empresa. Y acá cuando pago un gasto por adelantado, entonces yo lo considero como gasto en el momento que lo estoy pagando, independientemente que corresponda a un gasto para un mes siguiente. Ese es el concepto del percibido. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Seguro? ¿Todos? ¿Quedó claro? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Perfecto, seguimos entonces. Ahora, entramos al sistema que a nosotros, ¿sí? No a la cátedra, sino que el sistema que se aplica a nivel mundial, que es el sistema del devengado. Ahí sí que acá ya entra un concepto muy importante que tenemos que analizar cada una de las operaciones, porque a diferencia del percibido, ¿sí? Que el percibido dice, bueno, cuando hay movimiento de fondo vamos a conseguir un ingreso o un gasto. Acá no, acá es, nada tiene que ver con movimiento de fondo, si ya no está vinculado con el movimiento de fondo, sino que tenemos que ir viendo cada una de las operaciones para poder determinar cuándo esa operación ha generado un ingreso o cuándo ha generado un gasto o una ganancia o una pérdida. Es lo que acabo de decir, ¿sí? No se considera un movimiento de fondo, sino que hay que buscar el hecho generador, que le llamamos desde el punto de vista de devengado. Entonces, cuando analizamos los efectos en el patrimonio de la empresa, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que ver si aquellos hechos y operaciones económicas que ocurrieron durante un periodo determinado que estén generando un ingreso y un egreso, independientemente si ha habido un movimiento de fondo. ¿Sí? A ver, ejemplo, vendo mercadería, vendo ahora en septiembre mercadería y la cobro en octubre. Del punto de vista del devengado, ese ingreso es de septiembre, porque yo estoy entregando la mercadería en septiembre, desde el punto de vista del devengado. Sí, usted me pero yo lo voy a cobrar en octubre, no importa, vos tenés un derecho a cobrar, pero la venta, los ingresos, se originaron en septiembre. Desde el punto de vista percibido, no. Desde el punto de vista percibido, ¿cuándo sería el ingreso? Sería en el medio de octubre, porque ahí está ingresando los fondos. Desde el punto de vista del devengado, acá entra el concepto que decimos cuando se generó el hecho. El hecho se generó en septiembre. ¿Qué hecho se generó en septiembre? La venta. ¿Cuándo se perfecciona la venta? Cuando hay entrega de la mercadería, ¿sí? Cuando hay una transferencia de la mercadería. Ese es el hecho generador. Cuando yo entrego la mercadería, es el hecho generador que me da origen al ingreso y a la registración de esa venta. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Bien. Y acá entramos a ver distintos conceptos que es muy importante para la registración contable. Independientemente de lo que estemos viendo ahora, siempre, no se olviden lo que vieron en la introducción a la contabilidad. Siempre trabajen con la ecuación dinámica, ¿sí? Trabajen con la ecuación dinámica, identifique las variaciones de patrimonio y los efectos del patrimonio neto, den nombre a esas variaciones y esos efectos y recién vayan a la registración contable. No traten de estudiar las operaciones de memoria porque así no se aprende contabilidad. De esa manera le va a costar más hacer asiento contable. Acá, ¿qué es lo importante? Ustedes ya vieron documentos, vieron la ecuación dinámica, vieron cuenta y ahora estamos entrando a otro concepto muy importante que es el devengado. Si en introducción a la contabilidad aprendieron estos tres conceptos, la ecuación dinámica, cuentas y documentos, ya con eso y ahora agregando devengado, la materia de esta contabilidad 1 la aprueban seguro.
Bueno, vamos a lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del sistema de vengado. Cuando nosotros hacemos la registración, hay distintos momentos en la entrada del proceso de la información, que está vinculada a la segunda etapa, ¿sí? La primera etapa, ¿cuál era? La entrada, ¿sí? La entrada de la documentación, ahí nosotros donde determinamos si tal documento es registrable o no, si tiene efecto contable o no. ¿Se acuerda cuando vimos la introducción a la contabilidad? ¿Ya no se acuerda? Sí, profe. Bueno, después de esa primera etapa, entramos a la segunda etapa, era donde debíamos nosotros hacer la registración contable en nuestro diario general. Entonces, tenemos el primer momento, la captación del dato. ¿De dónde sacamos esos datos? Del comprobante, ¿sí? Ya sea el comprobante que hemos tenido con un tercero o los comprobantes internos de la empresa que también pueden originar registraciones contables. Después tenemos el momento de la registración contable, es decir, analizando esa documentación del momento 1, vamos a la registración de ese dato. Y la tercera es relacionada al momento 3, que es el devengamiento. Si nosotros vinculamos estos 3 momentos, ¿sí? Son 3 momentos que a veces se dan en forma inmediata, otras veces no, va a depender. Si nosotros decimos que el momento 1 coincide con el momento 2, es decir, que la captación del dato coincide con el mismo momento de la registración del dato, o sea que es en forma inmediata, estamos hablando de que la operación o el hecho económico se registra inmediatamente. ¿A dónde se registra inmediatamente? No hay duda, en el diario general, ¿sí? Ahí se registra en forma inmediata. Ahora, si la situación no es esta, entonces estamos hablando de una registración diferida. Es decir que tenemos la información, conocemos el dato, pero no lo registramos en forma inmediata. ¿Y por qué se puede dar eso? Ya vamos a ver ejemplos, pero se lo voy adelantando. A ver, por ejemplo, registración inmediata. Me llega o tenemos la factura de venta. Yo tengo la factura de venta, ya puedo registrar en el diario general y hago caja a venta. Lo puedo registrar en forma inmediata. Tengo el comprobante de la factura, me quedó el duplicado de la venta que realicé, entonces lo registro en forma inmediata. Entonces ahí el momento 1 coincide con el momento 2. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Puede pasar también el momento 1, difiere el momento 2, tenemos registración diferida. ¿Qué puede pasar en ese caso? Ahí puede pasar, hay situaciones donde el devengamiento, nosotros vamos conociendo el hecho y el devengamiento se va realizando día a día. Ya vamos a ver una operación. Pero no puedo ir registrando el devengamiento día a día como en el caso de los intereses. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de registrarlo día a día los intereses, los registramos a fin de mes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Conocemos el dato, pero la registración la dejamos al cierre del mes. Entonces, por eso decimos que estamos difiriendo la registración a un momento determinado, que es distinto al momento que estamos conociendo ese hecho generador tanto del ingreso o del gasto. Entonces, y la última situación, ¿qué puede suceder? Si los 3 momentos coinciden, decimos que tenemos registración inmediata y devengamiento inmediato. Es decir, conocemos el hecho y hacemos la registración y a su vez se produce el devengamiento de la operación. Devengamiento significa que se ha producido un resultado en un periodo determinado, tanto un ingreso como un gasto. Si esa situación no se da, decimos que estamos haciendo una registración inmediata, pero el devengamiento es diferido. Es decir, que el reconocimiento de ese resultado vinculado a un ingreso o un gasto corresponde a un periodo posterior, no al periodo que estamos registrando. Todo estos conceptos importantes, ¿por qué? Porque estos conceptos los tenemos que vincular a medida que ustedes vayan viendo las distintas operaciones en los prácticos. Y la última, tenemos registración diferida, no la podemos registrar en forma inmediata, el ejemplo que di hace rato, pero el devengamiento se va ocurriendo en forma inmediata. Entonces, tenemos que, para entender esto, tenemos que saber, ¿sí?, en qué momento tenemos la información y cuándo o cómo, en qué momento vamos a registrar esas operaciones. ¿A dónde? En el diario general. Veamos ejemplos para que podamos entender. Primera situación, registración inmediata y devengamiento inmediato. El ejemplo que di,
vendo la mercadería, vendo el bien. Entonces, tengo la factura, ¿sí? Tengo la factura, el duplicado, entonces yo ahí ya puedo registrar. Conocí el hecho y al conocer el hecho, hago el devengamiento en forma inmediata. ¿Cuándo se produce el devengamiento? Cuando entregamos la mercadería. En el caso de la venta de mercadería, cuando estamos entregando el bien que estamos vendiendo. Entonces podemos registrar en forma inmediata la operación, es decir, fecha de la factura, 16 de septiembre. Es decir, yo tengo la factura del 16 de septiembre y hoy mismo hago en mi libro diario general el asiento, caja A, venta. ¿Por qué? Porque hoy se produjo el devengamiento. ¿Cuál es el hecho generador del devengamiento? La entrega de la mercadería. Esta es la situación que tenemos. Registración inmediata, ¿sí? Registración inmediata y devengamiento diferido. Por ejemplo, que cobremos un alquiler por adelantado. Hasta introducción a la contabilidad, nosotros decíamos, che, hemos cobrado un alquiler por adelantado, no me interesaba, hacíamos caja, alquiler ganado. Ahora no. El alquiler, el hecho generador del alquiler, es decir, cuándo vamos a reconocer el devengamiento de un alquiler, va a depender del tiempo, de que transcurre el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer una línea de tiempo. ¿Sí? Supongamos que este es el mes de septiembre y este es el mes de octubre. Supongamos que estamos el 16 del 9 y a nosotros nos paga por adelantado, cobramos por adelantado el mes de octubre. ¿Sí? Nosotros comenzamos el contrato de alquiler a partir del mes de octubre por 10.000 pesos. Ese mes de octubre, ¿sí? Nosotros le damos la factura el 16 de septiembre, acá le estamos dando la factura el 16 de septiembre, pero ¿de cuándo es ese ingreso? ¿Es de septiembre? No, es ingreso de octubre. ¿Por qué? Porque conceptualmente, cuando hablamos del devengamiento y específicamente del alquiler, nosotros decimos que el alquiler se ha devengado cuando corresponde al periodo por el cual estamos alquilando. Entonces, ¿cuál es el periodo que estamos alquilando acá? El mes de octubre. Entonces, ese alquiler corresponde a octubre porque corresponde al tiempo, al mes, ¿sí? de octubre. Pero yo lo cobré por adelantado, pero nada tiene que ver. Si vos lo cobraste por adelantado, ¿sí? Pero ahora vos le estás debiendo a ese inquilino, ¿sí? Un mes de alquiler. Entonces, estos 10.000 pesos corresponde al mes de octubre. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Estamos registrando en forma inmediata? Sí. ¿Cuándo es la registración? En septiembre. ¿Es un ingreso? No. ¿Cuándo es el ingreso? Del mes de octubre. Entonces, es un devengamiento diferido. Es por eso que acá estamos usando una cuenta que se llama alquiler cobrado por adelantado. ¿Preguntas? ¿Por qué dice que no es un ingreso? A ver, ¿qué opina vos? ¿Por qué no? O sea, sería un ingreso porque el activo se modifica en Pero ¿para cuándo septiembre No, está y se bien. crea, y se crea una deuda, un pasivo sería, Ahí está. Ahí me ha gustado. Espera. Vos me decís que tiene un activo que aumenta, ¿por cuánto? por 10.000 Por 10.000. Estamos hablando del mes de septiembre, ¿no? Un activo que aumenta por 10.000 en el mes de septiembre. ¿Y qué más tenía? y un pasivo que aumenta también por 10.000. ¿Y dónde está el ingreso? ¿Dónde está el resultado? ¿Qué operación tenía ahí? Digamos, usaría la ecuación dinámica que no. No. A ver, va bien como dice tu compañero. Tengo un activo que aumenta por 10.000 y un pasivo que disminuye, un pasivo que aumenta por 10.000. ¿Cuál es el efecto del patrimonio neto de esa operación? Es permutativa. Permutativa. Claro, al mes de septiembre permutativa, muy bien. No tengo un ingreso ahí. ¿Sí? Ahí no tengo un ingreso. En el mes de septiembre no tengo un ingreso. Yo lo que estoy haciendo es estoy cobrando el alquiler, pero no el alquiler del mes de septiembre, el alquiler del mes de octubre. Se lo estoy cobrando por adelantado. ¿Sí? Entonces ahora yo le estoy debiendo un mes de alquiler. Bien lo dijiste vos, un pasivo que aumenta. Entonces en septiembre es una operación permutativa. ¿Sí? No hay ningún ingreso. No confundir ingreso con movimiento de fondo. Ingreso es una cuenta de resultado positivo.
Cuando yo empiezo a utilizar el término de ingreso y gasto, me estoy refiriendo al concepto de lo que acabamos de ver en la resolución técnica 16, a un resultado positivo o un resultado negativo. El término de ingreso no es equivalente al término de movimiento de fondo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar antes que borre? Bueno, vos. Bueno. Vamos con el otro concepto. El otro concepto tenemos acá. Registración diferida y devengamiento inmediato. Esto cuando ustedes entren al concepto, cuando ustedes lleguen a ver el concepto de sueldo más adelante, acá vamos al ejemplo concreto del sueldo. A ver, desde el punto de vista de una empresa, el devengamiento, la registración del devengamiento se hace al fin del mes. Ahora yo le pregunto, si usted sería el empleado de una empresa, ¿cómo se va generando ese ingreso como empleado y ese gasto como para la empresa? ¿Se genera al finalizar el mes o cada segundo, cada minuto que ustedes trabajan? ¿Cómo se va devengando? Día a día. ¿Cómo? Día a día. De minuto a minuto. Yo diría no día a día, segundo a segundo. A medida que vos trabajás, te estás ganando un derecho a cobrar, ¿sí? El derecho a cobrar ese minuto, ese segundo, esa hora que estuviste trabajando. Pero ¿qué pasa? A ver, la empresa va a registrar, supongamos en el caso que vos dijiste, la empresa va a registrar día a día ese gasto, sería una locura. Sí se va devengando día a día el gasto, pero se hace difícil registrar día a día ese gasto. Entonces, ¿qué hace la empresa? Llega al finalizar el mes, a ver, dice, a ver, ¿usted cuánto la trabajó? ¿Cuántos días trabajó? Y hacemos lo que se dice el devengamiento, ¿sí? Registramos el devengamiento, ¿sí? Calculamos cuánto se devengó en todo el mes de septiembre y lo registramos cuando al finalizar el mes. Si no, es muy difícil ir haciendo la registración del devengamiento día a día, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Tenemos la información? Sí. ¿El devengamiento se hace en forma inmediata? Sí. Pero por una cuestión de practicidad, se lo hace en un momento determinado. En el ejemplo que estábamos dando, liquidación de sueldo se hace al cierre del mes. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Obviamente que el sistema del devengado, esto que estamos hablando, nosotros acá muchas veces trabajamos únicamente con el devengamiento anual, pero si nos queremos tener una información oportuna, como uno de los requisitos de información de la que establece la resolución técnica 16, la idea es ir haciendo el devengamiento en forma mensual, de todos los conceptos que sean necesarios, de todos los ingresos, gastos o ganancias y pérdidas que sean necesarios, lo ideal es seguir haciendo el devengamiento en forma mensual. Entonces, acá un poco lo que dije recién, ingreso no es equivalente a entrada de dinero, ¿sí? Ingreso no es equivalente a entrada de dinero, eso hay que tener muy presente, ¿sí? Nada tiene que ver. O sea, cuando hablamos de ingreso, estamos hablando de un resultado positivo del punto de vista contable, no del punto de vista financiero, si entró o no entró la plata. Entonces, para que uno pueda considerar un ingreso, hay 5 requisitos que tiene que cumplirse para poder entender cuándo estamos frente a un ingreso. Relación de causalidad con el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Esto es lo que le acabo de decir. A ver, cada ingreso está vinculado a un concepto. Es decir, a un concepto de cuándo vamos a considerar que ese ingreso se ha devengado. Cuando hablamos de la venta de mercadería, decimos que el hecho generador se ha generado cuando se entregó la mercadería, ¿sí? Ese es el hecho generador, la entrega de la mercadería. Cuando hablamos de los alquileres, decimos, bueno, ese alquiler se ha devengado cuando ha transcurrido el tiempo. Es decir, yo puedo considerar como un ingreso, como un resultado positivo, los alquileres
cuando transcurrió el ejemplo. En el caso del mes de octubre, yo recién voy a poder considerarlo como un ingreso cuando transcurra todo el mes de octubre, ¿sí? Ese es el hecho generador. En este caso, los alquileres, el hecho generador es el que transcurra el tiempo. Este es el segundo concepto, que tenga un alto grado de irreversibilidad, significa que esté asegurado el ingreso, ¿sí? Es decir, con una alta probabilidad ese ingreso esté asegurado que no se revierta, ¿sí? Es decir, que el hecho generador se ha perfeccionado y no hay posibilidad, o las posibilidades son casi nulas, que el ingreso no se genere. Obviamente, la tercera cuestión importante es que ese ingreso que se está generando pueda ser medido objetivamente, es decir, que se dé un valor monetario, ¿sí? Un valor monetario a ese ingreso. Esto, el 4, está muy vinculado a lo que vimos con el concepto 2, ¿sí? Con el que acabamos de ver, con el concepto 2. Debe evaluarse el riesgo de la operación. O sea, cuando hablamos de que no se pueda revertir, obviamente está vinculado al riesgo de la operación. ¿Qué significa el riesgo de la operación? Que esa operación se pueda caer o no. Mientras la probabilidad sea alta de que no se caiga, que el riesgo de operación quede firme, podemos considerarlo como un ingreso. Y el último dice que deba ser medido en moneda homogénea. ¿Qué significa moneda homogénea? Lamentablemente en nuestro país hace varios años teníamos inflación. Entonces, en todos los meses que tenemos inflación, nosotros no podemos, lo que registramos en el mes de enero, febrero, marzo, no podemos sumarlo algebraicamente así en forma sencilla. No. ¿Qué tenemos que hacer? A raíz de eso, si ustedes ya el año que viene, en Contabilidad 2, van a ver lo que es el ajuste por inflación. Entonces, el ajuste por inflación nos permite que todos aquellos ingresos que se hayan devengado mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, aplicar un procedimiento que se llama ajuste por inflación, y eso nos permite que todos los ingresos sean medidos en moneda homogénea, es decir, en una moneda de un mismo momento. ¿Sí? Si no, no puedo sumar, si no todos los ingresos generados en los distintos meses tienen su valor propio, ¿sí? Pero el efecto de inflación que origina que esos ingresos se terminen distorsionando. Para evitar esa distorsión, en Contabilidad 2, cuando ustedes lleguen ahí, van a ver un método que se llama ajuste por inflación, que le va a permitir, ¿sí?, todos esos meses homogenizarlo, y de esta manera quedan todos los ingresos medidos en moneda homogénea. Estos son los 5 requisitos que deben asumir un ingreso para ser reconocido contablemente. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bueno, seguimos. Si nos acordamos, ¿sí? Si nos acordamos de aquella operación en que vimos en introducción a la contabilidad, vamos a tener toda esta: activo que aumenta, pasivo que disminuye, o activo que aumenta mayor al activo que disminuye, o activo que aumenta mayor al pasivo que aumenta, o también pasivo que disminuye mayor al pasivo que aumenta, o por último, pasivo que disminuye mayor al activo que disminuye. Todo eso, ¿qué me van a originar? Una variación favorable en el patrimonio neto. Entonces, si todas estas situaciones me están generando una situación favorable, ¿qué puede estar pasando? Que puede ser, en su mayoría de los casos, está vinculado a un ingreso, ¿sí? Puede ser que en la mayoría de los casos, no siempre, puede ser que en la mayoría de los casos, estos tipos de causas pueden estar vinculadas a ingresos. ¿Quedó claro? Bien. Seguimos. ¿Cuál es esto un poco lo que decíamos? A ver, si vemos ejemplo en particular, ¿cuál es el hecho generador en la venta de una mercadería cuando entregamos el bien? Ahí se perfecciona el ingreso, ¿sí? Cuando decimos la producción de servicio, la prestación de servicio, cuando nosotros prestamos el servicio, ¿sí? A ver, por ejemplo,
me comprometo, ¿sí? A ver, yo soy pintor y tengo que pintar una casa. ¿Cuándo se va a generar ese ingreso para mí? Y cuando termine de prestar el servicio. Cuando yo termine de prestar el servicio, podemos decir que el servicio se ha devengado. ¿Sí? Sí, ustedes me dirán, sí, porque han pagado parte por adelantado. Está bien, pero mientras yo no termine de prestar mi servicio, ¿sí? Para mí eso no es un ingreso. Es un pago por adelantado. Yo le estoy debiendo a él, ¿qué le estoy debiendo? Mi servicio. Entonces, cuando termine de prestar mi servicio, ahí se ha generado un ingreso para mí, ¿sí? Recién ahí es un resultado positivo. La producción de bien. Obviamente, cuando hablamos de producción de bien, estamos hablando de producción de bien y obviamente y la venta, ¿sí? No únicamente la producción, o sea, se tiene que producir, se tiene que vender. Si yo estoy produciendo y no estoy vendiendo, todavía no se ha generado ningún ingreso. En ese caso, está vinculado a las empresas industriales. Bueno, si trazamos una línea de tiempo y queremos vincular un ingreso a un periodo, acá un poco lo que acabamos de ver y hacemos un resumen. Entonces, si ese ingreso, por ejemplo, la venta, está vinculado con el periodo o con el momento que estamos haciendo la registración, decimos que el ingreso se ha devengado, ¿sí? Por ejemplo, vendo mercadería y le entrego la mercadería ahora, en el presente, le entrego la mercadería ahora, entonces decimos que ese ingreso se ha devengado en forma inmediata. Ahora, si yo estoy, a ver, como en el caso que recién el ejemplo que di, estoy por realizar una venta, pero la mercadería no la entrego ahora, sino que la entrego en el mes de octubre, supongamos, la entrego en el mes de octubre a la mercadería, pero yo cobro por adelantado, ¿sí? Para la empresa no es un ingreso. En este caso, la empresa está asumiendo a entregar en el mes de octubre ese bien. ¿Le tengo que hacer una factura? Sí, desde el punto de vista impositivo le tengo que hacer una factura. Pero esa factura, ¿sí? El hecho de que yo haga una factura no me está indicando que es un ingreso. ¿Qué voy a tener ahí? ¿Voy a tener un activo que aumenta? Sí. ¿Voy a tener un resultado positivo? No. Tengo un pasivo que aumenta. ¿Por qué un pasivo que aumenta? Y porque estoy asumiendo un compromiso a devengar, estoy asumiendo un compromiso que en este periodo de octubre tengo que entregar la mercadería. Entonces, cuando entregue la mercadería en octubre, recién acá, en octubre, voy a poder considerar que la operación se devengó y ahí eso es un ingreso. ¿Sí? Es decir que vamos a tener un resultado positivo y vamos a tener un pasivo o, dependiendo de la operación, lo que ustedes vieron en contabilidad, introducción en contabilidad, una cuenta registradora de activo. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, chicos? No, profe. Por ahora no. Bueno, seguimos. Gasto. No sé si se acuerdan de aquella femina que dijimos que no hay ingreso sin gasto y no hay gasto sin ingreso. Y habíamos definido también, ¿sí?, la situación de tener un gasto cuando tenemos un activo que disminuye o un pasivo que aumenta. Y que esté vinculado justamente a un ingreso. Siempre el gasto tiene que estar vinculado a un ingreso. En cambio, el costo, ¿qué es el costo? Es el sacrificio económico para la compra de un bien o de un servicio, ¿sí? Que está vinculado obviamente con la actividad de la empresa. Es decir, compro materia prima, compro mercadería, etcétera. Todo eso es un costo. Desde el punto de vista contable, no es un gasto, ¿sí? En ese caso, estaríamos ante esta situación. Es decir, yo compro mercadería. ¿Es un gasto? No. ¿Por qué no? Es un activo, ¿sí? ¿Es un sacrificio económico? Sí, es un sacrificio económico, porque estoy sacrificando parte del efectivo o estoy asumiendo una deuda para comprar un bien o insumo para la producción, ¿sí? Pero todavía esa mercadería no la he vendido. Entonces, como no la he vendido, es un activo, es un costo no consumido. Ahora,
Cuando esa mercadería sea vendida, ahí sí decimos que deja de ser un costo no consumido a pasar a ser un costo consumido. Como pasa a ser un costo consumido, pasa a ser un gasto. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo de la mercadería, al comienzo es un costo. Si es un costo, es un activo. Cuando ese activo se consume, deja de ser un activo y pasa a ser un gasto. ¿Sí? El típico, a ver, el típico ejemplo de la mercadería. Yo cuando compro una mercadería para revender, esa mercadería que se incorpora patrimonialmente a mi empresa, ¿qué hacemos? Activo que aumenta y activo que disminuye se la pago en efectivo. ¿Sí? Es un costo no consumido. Ahora, al día siguiente la vendo la mercadería. ¿Qué tenemos? Tenemos un activo que aumenta por la venta, por el ingreso, ¿sí? Por el movimiento del efectivo, por la caja, y tenemos un activo que disminuye por la mercadería que estoy vendiendo, que está saliendo. Entonces ahí esa mercadería que estamos entregando deja de ser un activo para transformarse en qué cosa? Para transformarse en un gasto. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguro? ¿Profe? ¿Profe? Sí. Yo tengo, en caso, digamos, de que si hubieran producido una mercadería y lo hubieran, digamos, no lo hubieran consumido y aumenta su valor y después la venden al día siguiente, Bueno, ¿cómo sería? a ver, el aumento del valor, eso no Claro, lo claro. vemos acá. Eso no lo vemos acá, eso viene en contabilidad 2. El aumento del valor puede estar originado por un efecto inflacionario o por ajuste de precio de la mercadería por una cuestión de demanda y oferta. Esa diferencia, a ver, el efecto inflacionario, en el caso de la mercadería, no origina un resultado positivo de ese aumento de valor. Ahora, si el aumento del valor de esa mercadería está originado por un aumento de precio de la oferta y demanda, ese mayor precio sí me está generando lo que uno le llama contablemente un resultado por tenencia. Pero bueno, esa diferencia, ese resultado por tenencia, ese mayor valor de la mercadería me genera un ingreso, un resultado positivo. Pero bueno, se lo nombro a los efectos, porque para contestar la pregunta, pero no es tema que acá vamos a explicar, porque ese tema de contabilidad 2, ¿sí? Ya tendrán la oportunidad de ver cuando vean contabilidad 2. ¿Sí? Bien, gracias, profe. Nada. Bueno, así como vimos cómo un ingreso puede estar vinculado a un periodo, el gasto también. Si ese gasto está vinculado al periodo actual, decimos que se ha devengado. Si ese periodo está vinculado a un periodo futuro, decimos que todavía no se devengó. Obviamente que se va a devengar cuando, más adelante, allá en un mes siguiente. Entonces, decimos que si un gasto está devengado en el presente periodo, estamos ante la presencia de un resultado negativo. Si ese gasto corresponde a un periodo futuro, estamos ante un activo o una revisora de pasivo. Ejemplo, tengo un local que alquilo, ahora se lo hago al revés. Yo alquilo un local, la empresa empieza su actividad y físicamente va a abrir su local en octubre. Yo le pago al propietario el alquiler de octubre ahora en septiembre, ¿sí? Pero voy a empezar a hacer uso de ese alquiler en octubre. Pregunta, ¿a qué periodo corresponde? ¿A septiembre o octubre el gasto? A octubre. Bien, a octubre. A septiembre, eso que estoy pagando por adelantado, es un activo. ¿Por qué es un activo? Tengo un activo que aumenta y un activo que disminuye. En septiembre sería una operación permutativa. El activo que disminuye sería por la salida de la plata. Y el activo que aumenta, ¿qué es? El derecho que tengo para usar el inmueble en el mes de octubre. ¿Cuándo se va a devengar ese gasto? Cuando transcurra todo el mes de octubre. O sea, recién acá vamos a devengar el gasto. Vamos a registrar el devengamiento de gasto. ¿Se acuerda de la situación que dijimos
que dimos el ejemplo del alquiler, perdón, de los sueldos. El alquiler pasa lo mismo. El alquiler de octubre se va a ir devengando día a día. Todos los días se va devengando una porción del alquiler. Imagínense, el mes de octubre tiene 31 días, entonces yo tendría que registrar 31 asientos para devengar el alquiler de octubre. ¿Les parece práctico? ¿Les parece práctico que hagamos un asiento por día para No. devengar el alquiler? No. No. Entonces, a ver, acá donde decimos, el devengamiento es inmediato, día a día se va devengando, pero por una cuestión de práctica, de practicidad, el asiento que vamos a registrar para devengar ese alquiler lo vamos a hacer acá al último, al cierre del mes de octubre. Recién ahí lo vamos a hacer. Pero no significa que el alquiler se devengó cuando finaliza el mes. No, el alquiler se fue devengando día a día, todos los días se fue devengando. Pero por una cuestión de practicidad yo no hago 31 asientos para registrar el devengamiento. No, esto no hago. Hago un solo asiento acá al cierre del mes. ¿Quedó claro? Sí, Sí. profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Seguimos. Ya cuando hablamos, ¿qué debemos considerar? ¿Qué concepto debemos considerar como costo cuando compramos un bien o un servicio? Específicamente cuando hablando de la compra de un bien, tenemos que considerar que cuando compramos, por ejemplo, una mercadería, un bien de uso, un rodado, el costo de ese bien va a estar representado por el precio de contado. Si el precio de contado, es decir, cuánto me costaría si lo pago en efectivo ahora, ese es el precio del contado. Los impuestos no recuperables, a ver, en la factura pueden venir impuestos que no lo puedo recuperar, ¿sí? Si ese impuesto no se pueden recuperar, pasan a formar parte del costo del bien. Ahora, si esos impuestos se pueden recuperar, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, no pasaría a formar parte de ese bien. Por ejemplo, en la bebida alcohólica, en la cerveza, en el vino, tiene un impuesto que se llama impuesto interno. Ese impuesto interno, el que compra no lo puede recuperar, ¿sí? Entonces, forma parte, en el caso de la empresa, forma parte del costo del bien. El combustible, ¿sí? El combustible no forma, tiene un impuesto interno y no se puede recuperar, entonces forma parte del costo de ese bien. Los costos vinculados con sus traslados. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Que todos aquellos gastos necesarios para poder comprar un bien forma parte del costo del bien. Es decir, tenemos que ver todo lo que vamos a gastar que sea necesario para poder incorporar ese bien al patrimonio de nuestra empresa. Entonces, todo eso va a formar el costo del bien con el cual debe ser incorporado al patrimonio de la empresa. Lo vinculado con la instalación. Sí, a ver, si es algún bien de uso y tengo que llamar una maquinaria y tengo que llamar a un ingeniero para que me la instale, porque si no tengo a alguien idóneo en la materia, es difícil que una maquinaria funcione. Entonces, para que la maquinaria funcione, es necesario hablar a persona o ingeniero, a lo que sea, una persona idónea para la instalación de esa maquinaria. Entonces, esos costos vinculados a esa instalación para la puesta en punto forma parte del costo del bien. Y cualquier otra erogación que esté vinculada a la función de compra, es decir, al departamento de compra. Acá hay que tener mucho cuidado, por eso que yo cuando hablamos del primer punto dijimos el precio de contado. Porque si ustedes van a comprar un bien y ese bien ustedes no lo pagan de contado, sino que lo pagan a 60 días, lo más probable que ese precio que le estén facturando, valga la redundancia, en la factura, tenga un componente financiero. Ese componente financiero se llama intereses. Obviamente que no es lo mismo pagar de contado que pagar dentro de 60 días. Si yo le ofrezco y mi proveedor me acepta pagar dentro de 60 días, lo más probable es que me incluya un interés de determinado monto por 60 días. Entonces, en esa operación hay que tener cuidado porque vamos a tener, por un lado, la operación comercial, es el costo del bien,
¿Qué significa esto? El precio de contado, como si lo hubiésemos pagado de contado, iba a tener una diferencial que está compuesto por la parte financiera, es decir, lo que me financió por 60 días. ¿Qué incluye esos 60 días? Los intereses. Los intereses, si ustedes observan los 5 puntos que están acá, los intereses no forman parte del costo del bien, ¿sí? Los intereses no forman parte del costo del bien. Los intereses, ¿sí? A medida que van transcurriendo el mes, es un resultado negativo, es un gasto. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Pregunta? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Bien, seguimos. Entonces, por regla general, aquellos bienes, ¿sí?, que sean necesarios que incorporemos al patrimonio de la empresa, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Un poco lo que acabamos de decir, ¿sí? Todos los costos, ¿sí?, toda la porción asignada que esté vinculado a los servicios tanto externos como un ingeniero o interno, ¿sí?, que sea necesario como el departamento de compra para que ese bien esté en condiciones de ser vendido o utilizado, ¿sí? A ver, cuando uno incorpora un bien a una empresa, ese bien puede tener dos destinos: que sea luego vendido, ¿sí?, que corresponde a la actividad principal de la empresa, o sea considerado como un bien de uso, que sea utilizado en la empresa para llevar adelante la actividad principal de la empresa. ¿Sí? Los bienes que se adquieren está compuesto por, según la resolución técnica 17, en el punto 4.2, me dice que su incorporación al patrimonio neto se hace siempre al precio de contado, más todos los gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser vendido o ser utilizado, ¿sí? Los bienes que la empresa tenga que producir, como en el caso de las empresas industriales, ¿qué consideramos? Consideramos la materia prima o los insumos necesarios. El costo de conversión no es otra cosa que la mano de obra y otros servicios que sean necesarios para que esos factores luego sean transformados en un bien determinado. Y en situaciones particulares, que no es tema de estudio de esta materia, hay excepciones que la norma esta que acabo de decir, de la resolución técnica 17.42, me dice en situaciones excepcionales que se puede incluir en los bienes que esté produciendo la empresa parte de los intereses. Cuando hablamos de costo financiero hablamos de los intereses. Pero son situaciones excepcionales, ¿sí? Esas situaciones excepcionales lo establece la resolución técnica 17. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Bueno. Esto es lo que vimos hace rato, ¿sí? La vinculación de un costo a un periodo. Si la mercadería está vinculada a un ingreso, a un periodo determinado, decimos que es decir, vendemos la mercadería y entregamos el bien, es un resultado negativo. Si esa mercadería no lo hemos vendido todavía, decimos que es un activo, permanece en el patrimonio de la empresa. ¿Sí? Si está vinculado a un periodo, ¿sí?, o a un ingreso, o sea, cuando no está vinculado, ¿sí?, cuando no hay una vinculación en forma inmediata, ni a un periodo ni a un ingreso, decimos que se debe reconocer como un resultado negativo en forma inmediata. En resumen, acá tenemos ingreso, gasto, pérdida y ganancia. La página. ¿Voy afuera? Por favor. ¿Me puedo volver a sonar? ¿Quién puede apagar eso, chicos? Tiene el micrófono prendido. Bueno, en resumen, tenemos ingreso, es lo que vimos nosotros, tienen que reunir, los ingresos tienen que reunir estas 5 características que ya hemos visto. Los gastos pueden estar relacionados con un ingreso, con un periodo, o
si no se relaciona, lo tenemos que reconocer en forma inmediata. En el caso de la pérdida ganancia, se reconoce en el momento que lo conozcamos. En el momento que se conoce ese movimiento, se debe reconocer contablemente. Criterio de medición contable. Los activos, hay distintos criterios de medición. ¿Dónde lo encontramos esto? En la resolución técnica 17, al igual que con los pasivos. ¿Cómo se puede medir nuestro activo? Y tenemos el costo histórico. El costo histórico es el valor de incorporación de nuestro bien al patrimonio. ¿Qué es el costo de reposición? Todos estos conceptos que vienen después, nosotros acá nos centramos en el costo histórico, ¿sí? Los otros conceptos, los 6 conceptos, lo van a ver en contabilidad 2 en adelante. ¿Pero qué es el costo de reposición? Es el costo de volver a comprar una mercadería, ¿sí? En este caso, a ver, ¿qué me dice la resolución técnica 17? A un momento determinado, el activo que, nuestra mercadería, el activo que tenemos, es la pregunta que me hizo su compañero, tiene que quedar valuada al valor actual, al valor que el proveedor lo tiene, que es el costo de reposición. Pero bueno, eso lo van a ver en contabilidad 2. ¿Qué es el valor neto de realización? El valor neto de realización está referido a aquellos bienes, como aquellos bienes sobre todo que tienen un mercado transparente y de fácil realización. ¿Qué significa fácil realización? Donde el esfuerzo de vender un bien no es significativo, en el caso de, por ejemplo, todo aquello que la soja, que el poroto, la mayoría de los productos agropecuarios, tiene un mercado transparente, el mercado del Rosario, el mercado central, etc. Ahí, ¿sí?, el valor de esos bienes queda reflejado en lo que son el valor neto de realización. El valor neto de realización es la diferencia entre la cotización y la comisión que me cobra el agente, quien es vendría a ser el intermediario para poder vender en el mercado. El valor razonable es un valor contable que se utiliza para dar un valor actual a los bienes de uso, al rodado, a las maquinarias, al inmueble que tenga la empresa. Y los dos últimos, el valor actual y la participación del patrimonio neto, es un concepto que se utiliza para cuando trabajamos, cuando tenemos una empresa, es un grupo económico. ¿Qué significa un grupo económico? Cuando una empresa tiene varias empresas a su vez. Por ejemplo, la empresa Arcor tiene varias empresas, uno conoce como Arcor, pero dentro de Arcor es el grupo, pero dentro de Arcor hay varias empresas. Entonces ahí le decimos que ese activo va a ser evaluado sobre la participación del patrimonio. También son conceptos que van a ver más adelante, chicos. No son conceptos que se van a evaluar. Y el pasivo, importe original. El pasivo importe original significa el valor por el cual ha sido incorporado ese pasivo. El costo de cancelación significa la porción de los intereses que debemos devengar en función al tiempo transcurrido. Y el valor actual y el porcentaje sobre el pasivo es algo similar que vimos con los activos. ¿Pregunta, chicos? Bibliografía para estudiar esto, ahí la tienen. No, profe, está todo bien. ¿Seguro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. entendió. Bueno, con esto terminamos la primera clase, que no la pudimos dar la vez pasada. Así que la clase que viene continuamos con la unidad 1. Así pueden hacer otro trabajo práctico. ¿Sí? Profe, esto está en la plataforma, ¿no? Sí, la clase toda la clase está grabada. Acá lo que estamos haciendo, haciendo una clase online, y si ustedes tienen duda, pueden ir preguntando, ¿sí? Esa es la idea. Que ustedes vayan consultando toda aquella duda que tengan. ¿Sí, chicos? Profe, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Luca. Si no me equivoco, creo que entran, tener el movimiento de fondo, creo que hay 2 trabajos prácticos. 2 o 3. ¿Sí? No recuerdo bien.
no, acá, a ver, no hemos terminado con la unidad 1, ¿no? La unidad 1 tiene movimiento de fondo, tiene otro concepto, o sea, no es tan cortita la unidad 1, ¿sí? Todavía nos falta ver, por esa clase que viene, vamos a tratar de terminar con la unidad 1, ¿sí? Pregunta, chicos. Preguntas.